Espinosa, ministro. Sí. En principio, los tres temas considerados como núcleo esencial, en el término que utiliza el congresista, amigablemente, congresista Torres, ¿no? Son financiamiento indebido, falseamiento de la información y lo que es rendición de cuentas permanente. O sea, no solamente postelectoral, sino también de la campaña. O sea, son los tres temas puntuales. Lo segundo, ¿por qué se modifica estos topes de 40% a 60%? ¿No? O sea, en la propuesta nuestra se lo ha invertido. No pasemos por alto el hecho de que el financiamiento público directo no es para un año. O sea, la foto es de un año, pero es para los 5 años. Y el desglose se hace año tras año. Yo explicaba en un cuadro, que lo tengo por acá, solamente para tenerlo más preciso. Por ejemplo, para las 5 propuestas que tuvieron representación en el Parlamento, el tope para los 5 años es 74.067.000, lo cual tiene que ser distribuido en quintos. Entonces, la foto de ese momento, del 2016, va a tener un comportamiento similar los 5 años restantes, cuando el contexto político ha evolucionado, las premisas o niveles de participación son diferentes, la percepción ciudadana respecto a una propuesta ha mermado, en otras ha incrementado. Entonces, la lógica de las cosas es impregnarle un criterio mucho más equitativo y ponderado. O sea, no salimos del tope de 74 millones, sino 40 y 60, o sea, para que gradualmente haya un nivel más equitativo de participación, porque finalmente el financiamiento lo que permite es contar con mejores recursos, y obviamente le va a dar mayores niveles de operatividad. Y la otra pregunta era de el 50-50, ¿no? O sea, se modificó la ley orgánica de partidos políticos con la ley 30.689, ¿no? Y se permitió que el 50% es para formación y capacitación y el otro 50% es para funcionamiento ordinario, 50-50, ¿no? Entonces, la propuesta nuestra es un poco más libre. Inclusive la lógica de que pudiera utilizarse, obviamente es la propuesta, para las campañas electorales. Incluso, pudiera, o sea, eso queda en la disyuntiva que finalmente pudiera estar asumiendo o no esta comisión. El otro aspecto es respecto al sistema de condenados. Miren, estamos con muchas limitaciones de orden tecnológico. Acaba de denunciarlo el presidente de la Corte Suprema, si no me recuerdo, el señor Lecaros, del EJE. El expediente judicial electrónico, la metodología de la interoperabilidad, o sea, cuánto quisiéramos que sea inmediato y eficaz en cuanto a la información que se tiene. Pero lo cierto es que estamos en pleno proceso de implementación. O sea, ciencia cierta no lo tenemos cual si usted aprieta un botón y ya tiene la información. No, estamos en pleno proceso de implementación. Correcto. Entonces, lo que estamos haciendo con el marco normativo que estamos poniendo a su consideración es fortalecer, obviamente, que no quede meramente en el detalle declarativo de que la norma lo dice. No, al contrario, estamos dándole un reforzamiento, un impulso para que finalmente tenga vigencia. El Poder Judicial tiene el Registro Nacional de Condenas Judiciales. Ahora, este sistema no es público, es bastante reservado, obviamente, por los contenidos que tiene, o mejor dicho, los alcances reservados que tiene dicha información. Sin embargo, cualquier entidad pública pueda acceder a ella. Sí. Congresista Torres. No, ministro, pero ahí sí tengo una inquietud enorme entonces, porque este Parlamento hace más de un año aprobó que el Poder Judicial debe informar mediante un portal web de acceso partidario y bajo responsabilidad a las personas a las que se refiere dicho literal, refiriéndose a las personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada. O sea, lo estoy preguntando porque los partidos estamos prohibidos de recibir financiamiento de estas personas, lo cual, reitero, me parece perfecto. Pero la pregunta es, ¿y cómo nos enteramos nosotros? ¿Nosotros somos los que impartimos justicia? No. Al margen de lo que digan los periódicos, porque ya nos hemos dado cuenta, ministro, con todo el respeto del mundo, de que hasta condenados con 25 años, que era público, salen libres, y me están diciendo que no tenemos los partidos acceso a saber y a conocer quiénes son los sentenciados con sentencia, consentida o ejecutoriada, y ustedes han hecho suyo en el proyecto de ley esta precisión y la han mejorado a sabiendas de que no se está cumpliendo, porque quiero que lo diga fuerte y claro, y no es de ustedes, esta no es una responsabilidad de ustedes. Yo quiero saber, ¿se está cumpliendo con lo que dice la ley? Y si no se está cumpliendo, ¿cuál ha sido entonces el análisis que han tenido para poder decir, oye, no, esto hay que acogerlo, hay que mejorarlo incluso, si no se está cumpliendo?
Y si al final lo que va a suceder es que al presidente del partido, a los directivos del partido, se les va a perseguir y se les va a decir, oye, ¿sabes qué? Como tú recibiste una donación de una persona que tenía una sentencia consentida, te va a caer una pena privativa de libertad. Con toda la sinceridad del mundo, ministro. O sea, acá estamos hablando de la libertad de las personas. Entonces, claro, una norma sumamente dura y exigente suena perfecto para todos. Y yo voy a estar de acuerdo con ella. Pero también creo que la experiencia nos tiene que enseñar de que tenemos que ser responsables en lo que estamos legislando. O sea, si no se está cumpliendo con este tipo de cosas, creo merecemos conocer la verdad. Y decir, lo que se aprueba en ley, al final, simplemente no se cumple y allá que les vaya muy bien, que tengan muchísima suerte de los partidos políticos, porque además de hacer dificilísima la vida de los partidos políticos, ahora le metemos un par de ingredientes más, que es que vamos a poner responsabilidad penal a quienes se involucran en este tema. Gracias, presidente. Ministro. Gracias. Me pareciera ser que no me he dejado entender o no he sabido explicarme. Nadie está poniendo en tela de juicio la necesidad de la norma. Ni mucho menos creo que en su expresión percibo de que hay objeción a la norma. Lo que estamos objetando es que no se cuenta con la eficacia que quisiéramos detrás de la norma, que es que quien pueda acceder tenga una información fidedigna, oportuna de quienes están con una sentencia. O sea, acceder inmediatamente y tener un registro de sentenciados. Es lo que se quiere, ¿correcto? Ahora, obviamente eso tiene que responder el Poder Judicial, pero más allá de ello, nuestra iniciativa pretende reforzar este mecanismo para transparentar, obviamente con una información mucho más fidedigna e inmediata. Quien mejor va a ganar son los partidos políticos, porque no van a tener candidaturas que estén observadas o que estén en tela de juicio. Muy por el contrario, creo que el objetivo de la norma lo que persigue es cómo reforzamos los mecanismos, los procedimientos, el marco normativo, regulatorio, para tener una información inmediata que sea un instrumento de transparencia a los partidos políticos al momento de decidir quiénes han de ser o no sus candidatos. Es lo que se quiere. ¿De acuerdo? Ahora, también seamos claros, ¿cierto? Todos estos procedimientos de la tecnología de la informática, en todos los escenarios, no solamente quedándome en el Poder Judicial, están en un proceso constructivo y de implementación. O sea, ¿cuánto yo quisiera como ciudadano, obviamente, acceder? ¿Cuál es el estado situacional de cada expediente? ¿Cuál es el estado situacional de tal ciudadano? ¿Tiene sentencia o no tiene sentencia? ¿Está en apelación o no está en apelación? Está en proceso. Ahora, yo no quiero sustituir o relevar en la respuesta oportuna que tiene que dar, eso tendrá que resolverlo oportunamente el Poder Judicial. Pero esto en absoluto trata de menguar ni limitar el proceso de participación en las fuerzas políticas. Muy por el contrario, lo que pretendemos es reforzar, transparentar, que esta norma se convierta en un instrumento de los partidos políticos. Ministro, hay una interrupción, si usted lo permite, de la congresista Beteta. Me está pidiendo un segundito. Interrupción. Presidenta, yo le agradezco la paciencia a usted y al ministro, pero entonces quiero tener claro lo que estamos definiendo. Estamos diciendo que vamos a tipificar responsabilidad en los partidos, como por ejemplo recibir dinero de personas que hayan sido sentenciadas o condenadas, y lo estamos tipificando. No obstante que reconocemos de que los partidos al día de hoy no tienen la posibilidad de conocer esa información. O sea, ¿estamos haciendo eso? No tenemos un mecanismo, entiendo que lo que acaba de decir el ministro es que no tenemos un mecanismo claro a través del cual los partidos podamos saber si es que esa persona que está haciendo una donación tiene una sentencia o no. Si no la tenemos y nosotros recibimos ese dinero, ¿vamos a tener una responsabilidad penal? Sí, congresista Beteta y luego por excepción congresista Aguilar. Gracias, presidenta. Por su intermedio saludar al ministro y también al doctor Luis Solari. Presidente, sí, es importante, creo, que el ministro de Justicia, como representante del Poder Ejecutivo, al haber planteado esta norma, sería interesante que nos puedan manifestar si es que ellos tienen la información del costo de la implementación para que se pueda tener realmente esta información y que los partidos políticos puedan tener con claridad a qué empresas, estamos hablando también de personas jurídicas como personas naturales, pueden estar habilitados para hacer un aporte de campaña. Si no tenemos nosotros el registro
de las inscripciones, de las sentencias de personas que cuenten, ya sea por cualquiera de estos delitos que están tipificados. Entonces, ¿cómo pretendemos, en este caso, sancionar a un partido político, o sea, a sus representantes, si no se cuenta con la información completa? Eso porque me gustaría en todo caso que nos pueda usted hacer entrega del informe respecto a esta norma, porque ya en el 2017 se ha dado esta ley en el Congreso, y si ustedes para presentar este proyecto de ley tienen como referencia una evaluación de la norma vigente a la fecha, y también si se ha hecho un análisis de las elecciones regionales, que las que hemos tenido más cerca. Eso por un lado, y el segundo tema, usted ha hablado de la implementación. Sí, efectivamente, el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial estuvo el día viernes y nos ha manifestado las deficiencias que tienen para continuar con la implementación de la digitalización de la justicia, porque no cuentan con los recursos económicos. Entonces, ante ello, la pregunta es, ¿ustedes tienen el cálculo para destinar al Poder Judicial en esta implementación y la continuidad, que ellos tienen un convenio con el BID? ¿De cuántos millones estamos hablando que nos costaría la implementación al Poder Judicial para que los partidos políticos puedan tener la información de qué personas jurídicas y qué personas naturales no pueden recibir aporte ilícito? Gracias, presidente. Congresista Glave. Sí, presidenta, es justo sobre las dos interrupciones que se han hecho y sobre la parte que tiene que ver con la tipificación, tanto del artículo 359A, B y C. Y creo que ahí hay un tema fundamental que lo ha dicho el presidente, que lo señaló el primer ministro en la cuestión de confianza, y que ha sido recogido hoy por el ministro Ceballos, que es: ¿qué cosa es lo que se está tipificando? El financiamiento indebido, no el financiamiento ilícito. Y creo que eso es súper importante colocarlo. Está en el texto del proyecto de ley, como dice claramente, que se haya recibido financiamiento de fuente indebida. Y se ha dicho además en la cuestión de confianza. Si leemos el texto y vemos las declaraciones de lo que dijo el primer ministro, se hizo hincapié en que fuera financiamiento indebido. ¿Por qué es importante esto? Precisamente por el debate que hemos tenido en esta comisión. Porque el punto de fondo es cómo se sanciona a quienes se entregan dinero por fuera de lo que la ley permite como financiación de los partidos políticos. Por eso es que no es financiamiento ilícito. Financiamiento ilícito sería de narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, corrupción. Ese financiamiento ilícito es lavado de activos, o es un debate sobre el lavado de activos. Pero en el caso de financiamiento indebido, estamos precisamente en el tema de, hoy la ley da un tope y dice, una persona natural puede entregar hasta tantas UITs. Si una persona natural entrega por encima de esas UITs, hoy día no recibe ninguna sanción, ninguna, porque su plata es legal, simplemente que su fuente es indebida. Y por eso es que se está colocando acá. Y por eso creo, presidenta, que es fundamental el artículo 359C, porque ahí se recoge exactamente qué cosa es financiamiento indebido. Es decir, si se recibe plata de una empresa pública, si se recibe plata de personas naturales que hayan sido condenadas, si se recibe plata de personas jurídicas nacionales o extranjeras sancionadas penalmente, si se reciben aportes anónimos, o si las contribuciones o donaciones a las personas tituladas de derecho real o persona aparente, respecto a bienes, en fin, ¿qué es lo que se ha colocado acá? Entonces, sobre el último punto, ¿cómo hacemos si yo recibo dinero de alguien que ha recibido una sentencia por alguno de los delitos y no lo sabía y no tenía cómo conocerlo? Entonces no es delito, pues. Porque está clarísimo en la tipificación, presidenta. Acá lo dice muy claramente. Quien sabiendo o pudiendo saber recibe dinero de una persona que haya sido sentenciada. Entonces, si la sentencia no es pública o si no hay ningún mecanismo material para poder conocerla, entonces evidentemente no se configura el delito. El punto de fondo acá parte por la posibilidad de los partidos políticos de poder acceder a esa información y el compromiso que existe además para que la información sea lo más pública posible. Gracias. Finalmente, para la precisión, y antes de darle la palabra al ministro, congresista Torres. Gracias, presidenta. Es que mi inquietud va por ahí, presidenta, ministro, congresista Glave, porque en el artículo 359C de la propuesta dice, son fuentes de financiamiento indebida. No está hablando de ilegal, ¿ah? Ya, indebida. Vamos hacia indebida. Dice, las que provengan de
personas naturales que hayan sido condenadas por delito contra la administración pública contemplados en el artículo 382 a 401, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo, crimen organizado. Totalmente de acuerdo, no tengo ningún problema. Me parece genial. Yo aplaudo una posición de esta manera. Pero la pregunta es, ¿el partido va a saber cuándo una persona está condenada? Porque, señor ministro, si el jefe del INPE no sabía que una persona tenía una imposibilidad de salir de la cárcel, teniendo una sentencia de 25 años, siendo público, nosotros le estamos exigiendo que el partido tenga su lista de quiénes son los sentenciados. Yo reitero, feliz de la vida de que se implemente este tipo de medidas, pero eso sí, yo quiero saber cuáles son las formas a través de las cuales le vamos a permitir a los partidos conocer de quién puede recibir dinero y de quién no lo puede recibir. Porque claro, después me van a decir, no, pero mira, si es que se verifica que el Poder Judicial en realidad no tenía cómo saber o tener el listado de las personas que estaban imposibilitadas, no te preocupes porque al final entonces no se podría encauzar al partido político o a sus representantes. Claro, ¿después de qué? ¿Después de una prisión preventiva de 3 años? ¿Quién sacrifica eso? ¿O después de un proceso judicial que puede durar 5, 6, 7, 8 años? Lo estoy haciendo, Presidenta, Ministro, no me malentienda, con el mejor de los ánimos. Estoy preocupado por este tema porque, claro, reitero, podemos hacer la mejor fórmula del mundo, la más buena para fortalecer nuestra democracia, pero también tenemos que tener cuidado de hacer normas que sean de imposible cumplimiento y que terminen destrozando a los partidos políticos y, por lo tanto, a la democracia. Gracias, Presidenta. Ministro. Congresistas, para que no se entienda, expliqué la metodología que íbamos a tener. Hay preguntas que debe absolver para que queden claras. El ministro está en proceso de absolución de las preguntas del congresista Torres y de la congresista Espinosa. Sí, congresista. Han hecho cuestionamientos ambos congresistas. Y sobre ese punto estamos haciendo precisiones porque hay que definir bien el tipo penal. Incluso ahorita ya estamos frente ya no al financiamiento ilícito, como está contemplado en la esencia, sino acabamos de hacer una precisión que ya se contraviene con la esencia y hemos girado al financiamiento indebido. Y son temas, congresista Glave, permítame cerrar, y es un tema que debemos dejar completamente claro antes de presentar el dictamen. Si es para alguna precisión, congresista Glave, porque el ministro debe responder. Sí. Precisión, Presidenta, porque acá tengo yo la esencia que se leyó aquí en el Parlamento sobre el proyecto de ley 4189, como dice, la esencia de este proyecto radica en la tipificación del delito de financiamiento indebido. Nuevamente, radica en la tipificación del delito de financiamiento indebido de las organizaciones políticas, no en el tema de financiamiento ilícito. Gracias, Presidenta. Ministro. Congresista Torres, perdóneme que me refiera a usted de manera personal, para quedar claro el caso de Goro. Primero, no se notificó. ¿Quién es responsable? ¿Quién no notifica? Segundo, cuando notifica y notifica mal, ¿quién es responsable? El que notifica. Eso pasó. Y esto lo traigo a colación al caso presente, ¿no? Usted recordará, yo no sé si fue el 2016, no, lo esperé el otro día en la Comisión de Justicia, pero no llegó, lo lamento, pero bueno, en el tema de ventanilla única, congresista, Congresista Violeta, por alusión, pero por favor vamos aterrizando en el tema, porque sobre el tema de Goro se ha hablado precisamente, bastante. Lo que estaba diciendo es si vamos a abrir un debate sobre ese tema, porque si vamos a abrir un debate sobre ese tema, entonces hacemos una presentación sobre ese tema. Y hago un comentario, pero parece que lo indispone al congresista Ceballos, y si quiere, abrimos el debate con el mayor gusto, y que nos explique en todo caso por qué un asesino, un criminal, con 25 años de cárcel sale libre. Si el ministro quiere abrir el debate sobre eso, bienvenido el debate. Sí, yo les pediría a todos, incluido a usted, señor ministro, que centremos el tema del debate. El congresista Torres ha hecho un ejemplo de cómo es que el Estado no opera de manera interoperable, como para poder tener la certeza de que al legislar un tipo penal que va a sancionar porque el partido recibió financiamiento de alguien que tenía impedimento por tener una sentencia, pueda prosperar. Y estamos en ese proceso de esclarecimiento. Ministro, por favor.
Presidenta, con el mayor respeto, yo solamente he hecho uso de un ejemplo que ha hecho el congresista, nada más. O sea, estoy prohibido yo, él sí, yo no. Equidad, nada más. Congresista Torres, no sé si usted era congresista, con el intermedio de usted o no, se aprobó aquí, en 2016, la llamada ventanilla única. Acuérdese. Y ventanilla única es que cada partido político, al momento de acreditar a sus candidatos, ¿no es cierto?, recaba información. La pregunta en ese escenario es, ¿qué pasa si el partido político responsablemente va a recabar la información y le dan una información, o no le informan, o le dan información errónea? ¿De quién es la responsabilidad? Pero la diferencia es que no lo meten a la Espere, a ver. Para que cierre, por favor, ministro, con respecto a la pregunta Estoy poniendo en el mismo escenario, o sea, son filtros, o sea, son peajes que necesariamente tienen que pasarse. Ahora, la observación o preocupación viene, ¿qué pasa si yo requiero información de si determinado candidato tiene o no antecedentes penales y resulta que sí los tiene y la información que me llega o es sesgada o no me llega o me informa mal? ¿Quién es responsable? El que informó, definitivamente. Es un espacio público. El que informó. O sea, yo estoy acudiendo a una fuente oficial que me dé información transparente, objetiva, para yo recabarla e impulsarla en un procedimiento de inscripción de una determinada candidatura. ¿Quién es responsable? El partido político no. El partido político recurrió a una fuente oficial, a una entidad pública, y no le dieron. ¿De quién es la responsabilidad de allí? Ahora, yo tampoco puedo soslayar, y se lo he dicho con el mayor respeto, obviamente, el sistema informático en distintas entidades públicas tiene limitaciones. No las estoy justificando, de ninguna manera las justifico. No las avalo de ninguna manera, ¿correcto? Pero sí tenemos que ser cautos en ello. O sea, tiene debilidades y hace agua en uno que otro escenario público. Lo ideal, ¿qué sería? Obviamente no. Que haya interoperabilidad, que haya expediente electrónico, que sea información fidedigna. Sí, pero lo cierto es que no lo hay. Entonces, y de no lo hay, ¿vamos a cargar responsabilidad? Entonces, por eso siempre hay una licencia que permite, no libertinaje, no está yendo a ese extremo, sino que libera de responsabilidad, porque cada responsabilidad, ¿quién está asumiendo? La está asumiendo la fuente que está obligada funcionalmente a dar información fidedigna. El otro aspecto preguntado por la congresista Marisol Espinosa, ¿no? ¿Se puede utilizar estos recursos en las elecciones internas? Sí. Obviamente, la propuesta es que sí. En principio la propuesta era 50-50, usted recordará, ¿no? La propuesta que estamos poniendo a vuestra consideración es de que esto libremente pudiera utilizarse. Pero aquí creo que detrás de su pregunta hay una pregunta mayor. Así. Sí, pues, pero solo es para los que que tienen representación parlamentaria, ¿no es cierto? O sea, el que tiene representación parlamentaria, caso nuestro, por ejemplo, 6 agrupaciones grandes. Solo ellos podrían utilizarlo en elecciones internas. El 2021 se presentan, no pues 6, se presentan 24. Y las demás no. Entonces, no les alcanzaría para ellos. Solo a los que están vigentes porque tienen el ejercicio de una función, obviamente. Y es más, están asumiendo responsabilidades, están sujetas a un escrutinio público. No es una candidatura que se construye de un día para otro y solo pensando en una oportunidad electoral. O sea, ya tiene un desgaste. Entonces, el Estado indirectamente está acudiendo a un financiamiento, a un reforzamiento de su actividad política y partidaria, pero sobre todo de reforzamiento de su institucionalidad. Es todo, Presidenta. Gracias, ministro. Tiene la palabra el congresista Ángel Neira. Señora Presidenta, Presidenta me pide una interrupción. Sin interrupción. Congresista Guino. Congresista Costa, si es para interrupción, solo como interrupción, porque usted está en la lista de oradores también. Sobre el punto de discusión puesto sobre la mesa por el congresista Torres, he hecho rápidamente las siguientes averiguaciones. Uno, el que no tengamos un sistema interoperable, como ha dicho el ministro, o este sistema tenga muchos problemas, no significa que la información no exista. RENAJU, que es el Registro Nacional de Condenas que tiene el Poder Judicial, es un, registro donde están en efecto las condenas por delitos graves. Entonces, se puede llamar a se puede solicitar información a ese registro y obtener respuesta confiable. Me dicen, sin embargo, que hay que pagar por eso. Entonces, sugeriría que confirmemos esa información, si la información existe,
y si es posible acceder a ella, y si hay que pagar para acceder a ella, y si lo que cobra el registro es razonable o no, para poder, digamos, legislar sobre la materia, pero parecería que es un asunto que podemos resolver. En segundo lugar, me dice que también existe otro registro en Servir, de las mismas características, que lo utiliza Servir en efecto cuando selecciona a los potenciales gerentes públicos. Entonces, sugiero, Presidenta, que podamos hacer esas consultas a las instituciones pertinentes y entonces tener una idea clara de si estamos legislando con propiedad o no. Gracias. Presidente, la congresista Donaire me pide también una interrupción. Entonces, si usted concede para yo después centrarme a mi exposición. Sí, presidente, era en relación a la respuesta del ministro de Justicia que no me quedó muy clara. Es decir, el financiamiento público no va a ayudar a nuevos partidos políticos, solamente a los ya existentes para el tema de sus elecciones internas. Entonces estamos en una desventaja doble respecto a los partidos nuevos, tanto porque van a tener la obligatoriedad de hacer las elecciones y no van a tener la posibilidad de tener un financiamiento. A mí me parece una cuestión de discriminación muy grande, Presidenta. Congresista Neira. Gracias, Presidenta. Por su intermedio saludo al ministro Ceballos y al expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Luis Solari. Aquí, bueno, estamos continuamente tocando la palabra esencia, pero vamos a centrarnos en la esencia de la exposición del ministro cuando él toca financiamiento político como parte de lucha contra la corrupción. O sea, una de la esencia, ¿no? Y una de las banderas del Ejecutivo, la lucha contra la corrupción. Nos dice que el 4% de nuestro PBI es el promedio anual que perdemos por corrupción. Me gustaría que el ministro nos dé el monto, de cifra exactamente, el impacto que significa ese 4% de lo que ustedes han calculado, o los notables lo han calculado, pero quisiéramos la cifra, no un 4%. Porque si yo tomo el 4% del presupuesto del Estado, son 6.720 millones, como un inferencial, por ejemplo, pero quisiéramos saber qué magnitud significa el 4% para compararlo pues con otros montos como la desnutrición, las consultorías, todos esos gastos que se hace el presupuesto, que al final nos lleva a la esencia, ¿no? Ahora, si hablamos de corrupción, si la esencia es la corrupción, y escuchando al doctor Solari, yo creo que la esencia no debería ser el tema de la corrupción, porque ese es el problema del Ejecutivo, tiene todo el Ministerio Público, Fiscalía, Contraloría, todos ellos deberían estar luchando supuestamente porque les toca por la corrupción, y la corrupción, recordemos, es inspirada por el presupuesto del Estado. O sea, el presupuesto del Estado es la mamadera de los corruptos y los funcionarios que se coluden con corruptos. No tiene que ver nada en la esencia que dice el Congreso ni los partidos políticos. Lo que decía el doctor Solari, más bien la esencia debería ser el desarrollo. El desarrollo, o sea, cómo esta reforma va a contribuir, este presupuesto va a contribuir a los partidos para que se centren, se enfoquen el tema de desarrollo y ver todo ese índice de pobreza que hemos visto, donde que no hay posibilidades de que los partidos accionen, tengan vida y cumplan con su rol, o sea, está clarísimo. O sea, por eso la pregunta es, ¿cuál fue el criterio de nombrar esa comisión de alto nivel? ¿Qué metodología empleó? Los criterios para seleccionarlos. Yo me atrevería, ¿y por qué no lo convocaron al doctor Luis Solari? O a otras personas que realmente, según un criterio. ¿Cuál fue el criterio? Porque acá hemos visto a los notables que han entrado en contradicciones con especialistas, con expertos, donde prácticamente han quedado mal. Definitivamente han quedado mal. Entonces, y saludo a la presencia del ministro acá, porque está cumpliendo con la esencia de la Constitución, porque la mamá de las esencias es la Constitución. Y al venir acá está en el debate, porque nosotros aquí vamos a tomar una decisión con invitados, especialistas, a todos que llegan, y va a salir la verdadera esencia de la democracia y la libertad y la autonomía que tienen los poderes.
Por eso felicito, porque usted está siendo parte del proceso, está dentro de la esencia de la Constitución manda. Después lo demás son cuentos mediáticos, cuentos hindú. Ok. Entonces mi pregunta es, aquí lo tengo para que quede claro, para el señor ministro, el proceso de democracia interna es aquel donde las organizaciones políticas eligen a sus representantes y a los procesos de elecciones generales. Dicho proceso genera costos inherentes que deben ser financiados por las organizaciones políticas. Al respecto, son muy pocas las legislaciones que se presentan disposiciones referidas a la forma de financiamiento de precampañas de elecciones internas. Es mucho más frecuente evidenciar límites al gasto de las elecciones internas y reglas sobre el reporte de dichos gastos. El caso peruano es uno de los cuales carecen de disposiciones sobre el tema, lo que hace la propuesta del Ejecutivo limitada en este extremo, atendiendo a que en el financiamiento público indirecto se asignan gratuitamente espacios a las organizaciones políticas en los medios de comunicación de propiedad privada o del Estado para la difusión de sus propuestas políticas y electorales conforme a la ley y reglamento omitido por la entidad supervisora, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En tal sentido se consulta, ¿por qué no se consideró financiamiento político indirecto para precampaña? Gracias, presidente. Ministro.